La nulidad es una sanción civil establecida por la omisión de ciertos requisitos y formalidades que la ley establece para que un acto jurídico sea válido. Según su naturaleza, podemos encontrar dos tipos de nulidad: nulidad absoluta y nulidad relativa. Clases de nulidad. Nulidad absoluta es una sanción civil impuesta a los actos ejecutados o celebrados con omisión de un requisito exigido por ley para el valor del acto jurídico, en consideración a su naturaleza o especie. Nulidad relativa, o rescisión como emplea el Código, se alude al acto por el cual las partes se restituyen a un estado anterior. La nulidad relativa es una sanción civil impuesta a los actos ejecutados o celebrados con prescindencia de un requisito exigido por ley para el valor del acto jurídico, en atención a la calidad o estado de las partes, que lo ejecutan o lo celebran. La regla general es la nulidad relativa, ya que en el artículo 1682, luego de señalar los casos de nulidad absoluta, en el inciso final agrega que cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa. Cabe señalar que la nulidad relativa está regulada por normas de orden público. Esto quiere decir que las partes no pueden renunciar a ellas al momento de contratar, sin perjuicio que puedan sanear el vicio posteriormente. Nulidad absoluta. Casos en los que tiene lugar. Tiene lugar en los casos que hay objeto ilícito, cuando hay causa ilícita y cuando se omite algún requisito o formalidad que las leyes exigen para el valor del acto en consideración a las especies o naturaleza de ellos. Por cuarta categoría tenemos cuando el acto o contrato ha sido celebrado o ejecutado por incapaces absolutos. En los dos primeros números podemos agregar que también algunos autores señalan que el error obstáculo puede significar un vicio para invocar la nulidad absoluta. Características. Como ya hemos dicho, la nulidad absoluta busca proteger el interés de toda la colectividad y no el de ciertas personas. De este principio se podemos desprender ciertas características. En primer término, podemos decir que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Implica que de la sola lectura del instrumento en que se contiene el acto o contrato puede apreciarse el vicio que éste adolece, sin necesidad de otras pruebas. Un ejemplo podría ser en una compraventa, los contrayentes declaran ser marido y mujer y además señalan que no se encuentran separados judicialmente. En este caso se puede interponer la nulidad absoluta por objeto ilícito, según el artículo 1466, ya que la compraventa entre cónyuges no es válida. En segundo término, podemos decir que la nulidad puede alegarse por todo el que tenga un interés en ello, excepto por el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede solicitarse por un tercero, pero debe reunir ciertos requisitos. Los requisitos del tercero es el interés del tercero debe tratarse de un interés pecuniario y no de un interés moral. El segundo requisito es que debe existir al momento de producirse la nulidad. La tercera característica es que puede pedirse la declaración de nulidad absoluta por el Ministerio Público Judicial, en el solo interés moral o de la ley. El Ministerio Público Judicial lo compone el fiscal de la Corte Suprema y los fiscales de la Corte de Apelaciones. Además, el Ministerio Público Judicial puede pedir la declaración de nulidad aunque ella no aparezca de manifiesto en el acto o contrato. En cuarta característica, la nulidad absoluta no puede sanearse por ratificación o confirmación de las partes. La nulidad absoluta está establecida, como ya hemos dicho, en el interés general y por ende no puede quedar supeditada a la voluntad de las partes. La quinta característica es que la nulidad absoluta no puede sanearse por un lapso de tiempo que no pase de los 10 años. Al completarse este periodo, el acto se convalida o se purifica del vicio que lo invalidaba, prescribiendo la acción para solicitar la declaración de nulidad.
El plazo se cuenta desde que se ejecutó o celebró el acto o contrato. El plazo puede interrumpirse naturalmente o civilmente, acorde a las reglas generales, pero no admite una suspensión. La sexta característica es que la acción para solicitar la declaración de nulidad absoluta es irrenunciable. Se trata de una institución, como ya hemos dicho, de orden público, establecida en el interés general y no en los casos particulares. La séptima característica es, según lo que ha declarado la Corte Suprema, la acción de nulidad absoluta se concede sin distinguir si se ha cumplido o no el contrato nulo. La octava y última característica es que la nulidad absoluta no se produce de pleno derecho, debe ser declarada judicialmente. El acto jurídico que adolece del vicio de nulidad absoluta cumple todos sus efectos mientras no haya sido declarado. Nulidad relativa. Casos en que tiene lugar. Como versa el inciso final del artículo 1682, cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Dichos casos son los siguientes. Primero, los actos realizados por los relativamente incapaces, sin actuar representados o autorizados por sus representantes. El segundo caso es los casos de error de hecho. El tercero, los casos de fuerza. El cuarto, los casos de dolo principal. El quinto, casos de omisión de formalidades habilitantes. El sexto caso son la hipótesis de lesión en los casos que la ley establece como sanción la nulidad relativa. Características. A diferencia de la nulidad absoluta, la nulidad relativa está establecida para proteger los intereses de ciertas y determinadas personas. Por tanto, se desprenden las siguientes características. 1. Solo puede alegarse por aquellos en cuyo favor o beneficio lo han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios. No puede declararse de oficio por el juez, sino a petición de parte. Tampoco puede pedirse su declaración por el Ministerio Público Judicial en el solo interés de la ley. Un ejemplo podría ser quien contrata con un incapaz relativo no puede pedirla, solo puede ser invocada por el representante del propio incapaz, en cuyo beneficio la ley lo estableció. La segunda característica es que la nulidad relativa puede sanearse por el transcurso del tiempo, un lapsus que es inferior a la nulidad absoluta. Conforme al artículo 1691, el plazo es de 4 años. La tercera característica es que la nulidad relativa puede sanearse por la ratificación de las partes. La ratificación consiste en la confirmación del acto o contrato e implica renunciar a pedir la declaración de nulidad. Se justifica porque la nulidad relativa mira el interés particular de las personas y queda comprendida en la norma del artículo 12 del Código Civil. Una vez que se produce la ratificación, sus efectos son retroactivos, es decir, como si el acto jurídico hubiera nacido sin reparos judiciales. La cuarta característica es que la acción de nulidad relativa se concede sin distinguir si se ha cumplido o no el contrato nulo, al igual que la nulidad absoluta. La quinta característica es que la nulidad relativa no se produce de pleno derecho, debe ser declarada al igual que la nulidad absoluta por el juez. Diferencias entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Las diferencias fundamentales son en cuanto a las causales para invocarla, la posibilidad de declararla de oficio por el juez o solicitarla en el Ministerio Público Judicial. En cuanto a las personas que pueden alegarla, en cuanto al lapsus exigido para su saneamiento, al cómputo del plazo y en cuanto a su posible ratificación o confirmación. Efectos. Para que se produzcan sus efectos, toda nulidad debe ser declarada judicialmente, mediante sentencia ejecutoriada o firme, con autoridad de cosa juzgada. Sin perjuicio de las diferencias, los efectos son idénticos. Cualquiera sea la nulidad declarada, se debe distinguir los efectos de la nulidad para las partes y respecto de terceros. De forma muy superficial, podemos decir que para las partes solo beneficia a la persona en favor de la cual fue declarada.
Y respecto de tercero, podemos decir que la nulidad judicialmente declarada da origen a la acción reivindicatoria contra terceros poseedores.